especificación léxica llamada explora.les, escrita en JLES, y lo pasamos por un traductor, aunque está con símbolo de compilador, de JLES hacia Java a través de una JVM, ¿sí? Usando la JVM, obtenemos este explorador, pero ahora en Java. Y para que ese explorador sea útil, debemos compilarlo en Java, y ahí se obtenemos la versión ejecutable del analizador léxico. Es decir, el analizador léxico lo creamos en un lenguaje, que es el lenguaje de JFlex, que no sirve sino para que JFlex lo entienda. JFlex lo lee y genera Java, y ese Java debe compilarse para que funcione el analizador léxico compilado en bytecode. La estructura de los archivos de JFlex es muy simple, es esa que está allí. Al principio tiene código de usuario, luego tiene las directivas de JFlex y por último las reglas o expresiones regulares. Las directivas tienen que ser los primeros caracteres de línea, ¿sí? La sección de código de usuario, la sección de directivas y la sección de reglas léxicas. La sección de código de usuario es la primera sección del archivo de especificación y se copia directamente en las clases que se generan. Eso es muy importante. La sección de directivas particulariza la manera en la que se genera el analizador léxico. Por ejemplo, si queremos cambiar la clave, si queremos que cumpla una interfaz, si queremos que herede de algo, si queremos cambiarle el nombre, etcétera, etcétera. Eso lo hace la sección de directivas. Y la sección de reglas léxicas es donde van las expresiones regulares que van a representar la totalidad de palabras o van a reconocer la totalidad de palabras que pertenecen al lenguaje que ese analizador léxico entiende. El programa más corto que se puede escribir es ese que está ahí abajo. El explorador generado por JFlex tiene un código que es generado automáticamente y que ya opcionalmente incluimos en 3 secciones. Es decir, el explorador se implementa con una clase por defecto que tiene el nombre YYLS y el archivo generado incluirá otras clases adicionales que se describen más adelante. El resto del código generado se incluye en el explorador es el definido en la sección de directivas, el código interno de YYLS, el código de inicialización de la clase y el código de ejecutar. Y el definido en la sección de reglas léxicas, que no son que las expresiones regulares convertidas en código de Java. Básicamente, el esquema es algo similar a esto. Se genera una clase llamada YYLS, que en su interior va a tener un método para reconocer o solicitar un token. En este caso es este método YYLS. Los demás métodos privados son métodos que utiliza ella para su funcionamiento interno. Es básicamente lo único que necesitamos es este. Para iniciar la clase le debemos pasar un flujo de Java. ¿Y ese flujo quién va a ser? Ese flujo no va a ser más que el archivo en el cual estamos almacenando la sentencia. Aquí hay una actividad, yo voy a soltarme las actividades, se las hacen ustedes después. Nosotros vamos a hacer una aplicación standalone. Hacer una aplicación standalone significa que nosotros vamos a funcionar solos. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar a que un analizador sintáctico nos solicite tokens, sino por el contrario, lo que vamos a hacer es llamar a la función YYLS dentro de un ciclo hasta que se devuelva, que ya todos los tokens han sido devueltos. ¿Cómo se devuelve eso? Generalmente con un token especial, que es el token de fin de archivo. O en algunos, el llamado el token -1, ¿sí? En los valores, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a ver si hay que... Bueno, uno puede procesar también directamente la entrada por defecto de Java al system.in, pero no tiene mucha factibilidad porque generalmente estamos aquí para evaluar código fuente. Ajá, si ustedes lo hacen, procesar un archivo fuente línea por línea, muy probablemente no obtengan, o sea, línea por línea y presionando Enter, es decir, lo escriben en tiempo real, probablemente no obtengan el resultado deseado. Porque muchas de las cosas que maneja el analizador léxico se disparan ya cuando se tiene certeza de que ya ha sido procesado. Entonces, todo el archivo de texto. Entonces, como no está todo el archivo de texto y no pueden ir con búsqueda hacia adelante, hasta que ya ustedes cierren el archivo es que le van a salir todos los tokens. Eso es lo único, ¿no? Básicamente lo que se dijo es
Cualquier explorador que se haga va a tener esta pequeña función, que es una sección de directivas, un main, y en ese main se crea el YYLS. Y luego, mientras YYLS devuelve un valor diferente de -1, va a ser ese while, y así se reconocen todas las palabras pertenecientes al lenguaje. Ahora viene la sección que nos interesa. Después vamos a ver las otras secciones. La que más nos interesa es la sección de reglas léxicas o expresiones regulares. Como les dije, un lenguaje está compuesto de múltiples expresiones regulares que reconocen todas las palabras que pertenecen a ese lenguaje. Entonces, JFLEX maneja varias estructuras. Primero, una lista opcional de estados, una expresión regular y una acción léxica. El estado es como decir un nombre que le coloco yo la regla, y con este nombre yo puedo hacer que ciertas reglas estén activas cuando analizo un archivo o no. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un lenguaje embebido dentro de otro lenguaje. Entonces hay unos caracteres especiales que marcan que el otro lenguaje está dentro del otro. Eso tiende a ser muy común en algunos lenguajes. ¿Cómo sabemos nosotros qué palabras debemos reconocer de un lenguaje o del otro? Bueno, la marca de inicio, supongamos así. Vamos a hacerles acá un ejemplo. Tenemos un lenguaje que acá es C, lenguaje C, y cuando consigue una marca así, vamos a colocarla sencilla, en su interior va a ser, qué sé yo, Java. ¿Sí? Cuando consigue otra marca así, ya, pues, muchos códigos en Java, y cuando consigue otra marca así va a seguir siendo C. ¿Qué sucede? Se supone que mi conjunto de reglas que va a tener la regla que me reconoce la palabra 1 del lenguaje C hasta la palabra N. Las reglas son las expresiones regulares. Las reglas que me reconocen la palabra 1 de Java, la palabra N. ¿Sí? De C, perdón, aquí estamos. La palabra N de C. Aquí lo hice mal también. N de Java. ¿Qué sucede? Si tenemos un analizador que tiene todas las palabras activas al mismo tiempo, puede ser que aquí me coloquen palabras de C y él las reconozca bien porque reconocemos todas las reglas. ¿Sí lo ven? Todas las reglas las reconocemos. Entonces decimos que también estas palabras de C también pertenecen a este, porque este es un código fuente, pero trabaja de esa manera. Entonces decimos, no, pues vamos a decir que estos están en el estado A y esto está en el estado, se coloca así, y este está en el estado B. Entonces, cuando tenemos el código, ¿cómo podemos limitar, por ejemplo, que no reconozca esta palabra que estoy marcando allí? Sencillo. Cuando tenemos el código, decimos que ahí, estando en el estado A, puede reconocer una palabra especial, que es esta, que me va, de alguna manera voy a decir que eso me va a marcar el inicio del estado B. Estando en el estado B, que aparece esta palabra especial, voy a marcar el fin del estado B e inicio del A. ¿Sí? De esta manera, cuando el analizador léxico, que va a procesar línea por línea, recuerden, procesa es palabra por palabra, reconoce. Está reconociendo aquí, reconoce A, bien, una palabra de A, otra palabra de A, y viene aquí. Porque, bueno, y al principio decimos, al inicio, en las directivas decimos inicia con estado A. Lee una palabra del estado A, otra palabra del estado A. Y cuando llegamos aquí, dice, y conseguí el símbolo especial que me dice que inicia el estado B. Por lo tanto, vamos a ver, poner aquí la palabra S. Por lo tanto, perdón, aquí abajo. Por lo tanto, cuando llegue aquí, ya no va a reconocer estas palabras, sino va a reconocer solo estas. Entonces comienza bien.
pertenece a Java, y cuando llega aquí, como esta es una palabra de C que está reconocida por algún RPNC de esos, estos no la reconocen. Y por lo tanto marca esta palabra como una X no perteneciente al lenguaje. ¿Ven? Ese es el uso de los estados. Activar o desactivar reglas de acuerdo a cierto criterio que tengamos. Entonces, las expresiones regulares deben estar delimitadas a la derecha por un espacio en blanco. Nos vamos para acá. Si queremos crear una expresión regular, reges a la derecha, reges es expresión regular en inglés normalmente, un espacio en blanco. Este carácter marca la finalización de la regla léxica. La acción léxica es un código en Java que introduciremos para cuando se ejecute una entrada que encaja con la regla léxica. Ojo, aquí. Cuando algo cuadre con esta expresión regular, aquí va a haber un código en Java que se va a ejecutar para crear una acción. Entonces, en JFlex las expresiones regulares se construyen siguiendo las siguientes reglas. Todo carácter del lenguaje es una expresión regular que se representa por sí mismo. Por ejemplo, la expresión regular que contiene únicamente la letra A sería esta. Entonces, si yo quiero que reconozca A y cuando reconozca esa, aquí no están todavía los símbolos de anotación, lo estoy haciendo sencillo. Haga un system.out.println reconoció una A. Esto que está aquí ya es una expresión regular con una acción léxica. También podemos meter metacaracteres, pero para usarlos hay que colocarlo entre comillas. Por ejemplo, el asterisco significa la clausura de clean, el más la clausura positiva o de selección, todo esto. Para meterlos tenemos que quitarle su valor y su significado especial. Entonces, una manera es anteponer la barra. Por ejemplo, si yo quiero reconocer la palabra que comienza por A seguido de un asterisco, sería esto. Porque si yo coloco esto, estoy diciendo es A clausura de clean, que sería igual a palabra vacía, una A, 2A, 3A, 4A, y así hasta el infinito de A a la N. También podemos referirnos a caracteres en su código hexadecimal, octal, colocando una O, colocando una X, el hexadecimal, y el Unicode colocando una O. Los caracteres de control especiales como el retroceso, nueva línea, tabulador, avance de línea, retorno del carro y carácter de control también son reconocidos colocando su habitual carácter especial. Y el dólar denota el extremo de una línea. Si se sitúa en el extremo de una expresión regular, esto solo encajará si viene seguido por un final de línea. Supongamos entonces, si yo quiero reconocer esta expresión regular, esta especificación que está acá, perdón, ¿qué me reconoce? Dice, me reconoce algo que tenga un hola al inicio, luego un hola al final y un hola en cualquier lado. Entonces puedo tener algo así, hola, hola, hola. Este primero encajará con esta primera. Este segundo encajará con el del medio, perdón, con la última. Y este tercero encajará con la última. Y preguntarán, ¿por qué si son tres hola encaja con uno o con el otro? Por el problema de la expresión más larga, ¿sí? Que ya habíamos hablado. Este que está acá requiere además del hola el inicio de palabra, o de línea. Este que está acá requiere el fin de línea y este que está acá no requiere nada. Por lo tanto, este tiene acá el inicio, ahí pegado. Este tiene acá el fin, pegado. Y este no tiene nada por aquí. Y nada por aquí, como este que no tiene nada y este que no tiene nada por acá. ¿Sí? Eso es lo básico.
Ahora, dos expresiones regulares seguidas, ¿qué es lo que representan? La concatenación de las mismas. Veamos. ¿Qué encajará? AB encajará en todo el lexema formado por la concatenación de A y B, es decir, el lexema AB. Recuerden la diferencia entre lexema y expresión regular. 3 sobre salto de línea n encajará del 3 seguido de un retorno o salto de línea. A ver, ¿quién responde esto? ¿Qué lexema crees que encajará con la regla X41323? ¿El A o el B? A ver, ¿quién dice, quién contesta allí? No todos a la vez, por favor. A ver, señor, alguien que no haya yo llamado ya. A ver aquí el azar, el primero que salga. Señor Alejandro López. ¿Cuál cree usted que cuadra? ¿El A o el B? El A. ¿Por qué el A? Porque tiene la... Ah, no. No, el B. ¿Y Creo por qué el B? que no me acuerdo si el hexadecimal era ese símbolo de X. O sea, me hubiese dicho, profesor, lance una moneda. No, Ajá. el B. Se supone que la X al inicio de esa manera, ya me fui más adelante, representa un carácter en hexadecimal. Entonces, si busco cuál es el hexadecimal de la A, será el 41. Y luego siguen los números 323. Es decir, esto presenta cualquier palabra que tenga una A seguida del 323. Era la A entonces. Digamos, dos expresiones regulares separadas por una barra vertical representan la opción entre estas dos o la unión. Es decir, esta expresión regular que está acá, A o B, dice que si viene una palabra que sea una sola A o una palabra que sea una sola B, encaja con ello. Y gato o perro encaja con gato o perro, pero no encaja con gato perro, ni toperro, ni gaperro, ni peto. Nada, ninguna configuración de ellas. Es una palabra o la otra. Los paréntesis agrupan expresiones y alteran, por lo tanto, el significado de la expresión, ¿no? Por ejemplo, acá, el paréntesis, como tiene mayor prioridad, se hace antes. Entonces, acá me dice que antes tengo que seleccionar entre una A o una B. Y aquí viene la concatenación de una A con una G con una U, y aquí de una I con una N con una O. Por lo tanto, encaja con agu, aino o agu, vino. O sea, es agu seguido de una A, luego de ino, o agu seguido de una B y luego de ino. ¿Sí? Pero no encaja ni con agua ni con vino porque la operación de selección está limitada a la A o la B. El asterisco, como ya sabemos, representa la clausura de Kleene. En este caso, hay que estar cuidadosos porque si lo hacemos con estas tres, las reglas de prioridades dicen que la clausura de Kleene tiene mayor procedencia que la concatenación. Por lo tanto, la A se concatena con la G se concatena con la U se concatena con la A. Si hacen clausura de Kleene, estamos diciendo que primero se hace la clausura de Kleene y luego la concatenación. Por lo tanto, en agu, la palabra vacía queda agu. Agu con A a la 1 queda 1. Agu con A a la 2 queda agu a. Agu con A a la 3 queda agu a 3 veces, etcétera, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con la clausura de Kleene. Entonces, esta presencia puede modificarse con el uso de paréntesis. Si lo que queríamos era la palabra agua 0 o más veces, sería simplemente colocar unos paréntesis y ahí queda agua. Encaja con agua, 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 agua o palabra vacía. Y el signo de suma representa la clausura positiva de Kleene, que es una o más repeticiones de la expresión regular que lo precede. Su equivalente, como ya lo sabemos, es la expresión regular concatenada con la expresión regular clausura de Kleene. La incógnita o interrogante encaja en ninguna o ninguna repetición de la expresión regular que lo precede. Y los metacaracteres, asterisco más incógnita, no pueden encadenarse entre sí. Por ejemplo, las expresiones estas siguientes son ilegales. Gato, clausura de Kleene, positiva, clausura de Kleene. Gato,
clausura de clean, incógnita, gato o opción. Gato, opción, clausura positiva de clean. ¿Sí? El punto es un metacarácter especial que significa cualquier carácter excepto el de nueva línea. La expresión que está acá entre llaves, nombre, denota una expansión de macro. Las macros se declaran en la sección de directiva y son básicamente darle nombre a expresiones regulares. Y con estos nombres puedo yo crear expresiones regulares compuestas de nombres. Para hacerla más simple de entender, lo vamos a ver más adelante. Y los corchetes representan una clase. Una clase significa básicamente, una clase significa básicamente como lo digo, como un conjunto, pues. Pueden verlo así también. Ya, ¿ustedes escuchan un ruido en mi transmisión? Muy mínimo, pero sí. Pero es que tengo un ruido, yo no sé de dónde, nunca he sentido el ruido de la computadora. A ver. Sí. Sería que alguno tenía el micrófono abierto, creo yo. Estaba identificando quién era, pero no lo había visto. Ajá. Seguimos. Tenemos luego, bueno, los corchetes de la clase. Vamos a ver cómo funcionan las clases. Las clases son muy útiles porque me representan conjuntos y por lo tanto puedo hacer muchas operaciones en conjuntos, se hacen más fáciles. Algunos caracteres tienen significados especiales dentro de la clase, como son el sombrerito, que se llama acento circunflejo realmente, y el guión, que se utiliza para definir un rango de caracteres. Por ejemplo, si yo coloco dentro de la clase A-Z, encaja con cualquier letra minúscula de la A a la Z. Si yo coloco el carácter acento circunflejo, después de la apertura del corchete, indica la negación de la clase. Por ejemplo, la negación de A, B, C encaja con cualquier carácter que no sea A, ni B, ni C. O aquí, cualquier carácter que no sea una letra. ¿Sí? Viene a ser como lo que ustedes veían del complemento en matemáticas en su momento. Los metacaracteres precedidos por la barra invertida pierden su significado especial. Por ejemplo, las comillas dobles precedidas de una barra invertida representan el carácter de comillas, simplemente no representan algo especial en la expresión regular, como lo significan. Y se permite el uso de macros dentro del interior de una clase. Aquí tienen algunos ejemplos útiles. Por ejemplo, el primero, cualquier carácter que no sea ninguna letra, mayúscula o minúscula. El segundo, los caracteres A, Z o guión. ¿Por qué? Porque están entre comillas y eso le quita el significado especial. El tercero, cualquier letra de la A a la Z mayúscula y luego cualquier letra de la A a la Z minúscula, 0 o más veces, es decir, reconoce palabras que tienen una letra mayúscula o una letra mayúscula seguida de cualquier cantidad de minúsculas. El de abajo es similar al de arriba, pero observan que hay corchetes dentro de corchetes, por lo tanto es ilegal. Este otro acá abajo pone la barra invertida antes de los corchetes, por lo tanto sí es legal, porque los corchetes hacen que pierda su significado especial el paréntesis. Por lo tanto, estoy diciendo un paréntesis que abre las letras de la A a la Z o un paréntesis que cierra. A menos Z asterisco representa cualquier letra minúscula o un asterisco. Ojo, la clausura de Klein pierde su poder dentro de la clase. Más o menos representa el carácter más o el menos, pero este que está acá es muy importante. Más, menos y barra invertida son los caracteres comprendidos entre el ASCII 43 y el ASCII 47. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un rango. Los caracteres AB o apertura o cierre de paréntesis, ¿sí? Están acá. Aquí tienen una representación de esto más que significa dentro, fuera de la clase. Pueden verla. Ok. A ver, vamos a comenzar. María Morales, hágame la número A. ¿Cómo sería? Conjunto de todas las palabras, como máximo 3 símbolos A que pueden formar con caracteres A y B. ¿Cómo haría una expresión regular para eso? ¿Alguno?
¿Quién resuelve la A? ¿Ninguno resuelve la A? Iba a regalar unos puntos al que lo hiciera, pero bueno. Ya que, vamos a hacerlo yo. Entonces, conjunto de todas palabras que como máximo 3 símbolos pueden formarse con los caracteres A y B. Como máximo 3 símbolos. Entonces tenemos acá una selección A o B, que sería igual a A o B. Cualquiera de los dos sería una selección entre A o B. Vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos todas las palabras con como máximo 3 símbolos que se pueden formar con los caracteres AB, como máximo. Como máximo 3 símbolos, pero si es como máximo 3 símbolos, también puede reconocer la A o la AA, la AA y variaciones con la B. Por lo tanto, lo que le digo es que esto es opcional y este es opcional, pero el primero es obligatorio, es una A o una B. Se perdieron los puntos. Vamos a hacer otro. El B. Todas las palabras minúsculas que acaben con una única S, por ejemplo, casas. Entonces, ¿cómo sería? Todas las palabras minúsculas, las de la A a la Z, ¿sí? La usura de Klein, que acaben en una S, así. Siguiente. Cualquier frase que se inicie con una letra mayúscula seguida de cualquier número de letras minúsculas y que acabe en un punto. Cualquier frase que se inicie con una letra mayúscula, concatenado con cualquier número de letras minúsculas. Cualquier número de letras minúsculas, asumo que es 0 también. Y que acabe en un punto. El punto, si lo coloco aquí, significa cualquier carácter diferente del salto de línea. Por lo tanto, para quitarle su significado especial, o lo coloco dentro de una clase, por las reglas que vi antes, o lo coloco dentro de comillas dobles, o lo coloco así. Profesor, Dime. la expresión anterior, cuando dice que termina en S, no debería estar también, o sea, el Así. carácter de que debe estar al final de la línea. Bueno, puede ser, pero normalmente no se ponga usted a poner esa vaina porque lo que hace es que sus expresiones regulares no furulen bien. Ah, bueno. Pueden estar en la mitad de un texto que está analizando, no necesariamente al final de la línea. De momento no vamos a colocar final de línea, sí. Pero si lo desea que cae, pues queda mejor especificado así. La D. Cualquier texto formado... Vamos a quitar esto acá. Cualquier texto formado por letras mayúsculas y espacios en blanco incluido entre paréntesis. Por ejemplo, ese que está allí. Letras mayúsculas, espacio en blanco, al colocarlo así significa que el espacio en blanco es parte de la clase y por lo tanto esto es equivalente a que yo diga A o B o C y así hasta que llegue a la Z o un espacio en blanco. Listo. Es equivalente a eso. Entonces, cualquier palabra formada por eso, letras mayúsculas y espacios en blanco. Aquí vamos a colocarle una para que tenga al menos una. Y que comience por un paréntesis y finalice en un paréntesis. Para eso, pues la opción es colocarlo así. ¿Sí? Para que pierdan su significado especial. Esa es una de las posibles opciones. Y la E. A ver quién hace la E. Cualquier número menor que 1.000.000 expresado en el formato que está allí. ¿Quién lo quiere hacer? En el blog de notas y presente su pantalla. A ver.
Y lo ayudamos aquí. ¿Ninguno quiere? Vamos bien para el examen. Viento en popa. Ajá. Cualquier número menor que 1.000.000. Número menor que 1.000.000. 1.000.000 sería entonces 999.999. ¿Sí? Número menor que 1.000.000. Luego, expresado en el formato siguiente. El símbolo de separación de millares es el punto. Es un símbolo obligatorio para los números mayores de 999. Ajá. Por ejemplo, ese que está allí. El símbolo decimal es una coma. Una coma. Es un símbolo obligatorio para los números con cifras decimales. Por ejemplo, el que está allí. Se permite 0, 1 o 2 cifras decimales. Por ejemplo, el que está allí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos entonces para expresar esos números? La solución va a ser simple. 0 al 9 estoy seleccionando un dígito. Otro dígito, otro dígito. Un punto, un dígito, otro dígito, otro dígito. Coma, un dígito, otro dígito. El problema está acá. Esto me representa este que está acá, pero yo podría decir, por ejemplo, 9. Y eso sería válido. O 9,9. O 9.999 sería válido. Y también sería válido 9.99,9. Este, 99. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y ahí es donde el ejercicio se va a comenzar a complicar un poquito. Solamente podemos resolverlo agrupando. Por ejemplo, decimos, si viene algún decimal, estamos agrupando los decimales, son opcionales. Pero si al menos aparece la coma, que es lo que estamos diciendo aquí, al menos aparece la coma, y va a haber uno de estos dos, del 0 al 9. Vamos a limitarnos porque no nos dicen nada, puede ser este número, y vamos a asumir este como válido para no complicar más el ejercicio. Por ejemplo, más 0. Eso es válido, para no complicarlo. Se complica un poquito, pero tampoco demasiado, pero si lo entienden así, entienden la idea. Esto que está acá me dice que esta parte completa es opcional. Esto que está acá me dicen que al ser opcional, cuando aparezca, debe aparecer la coma. Pero también aparecen estos dos. Pero la realidad es que uno de esos dos es opcional. Por lo tanto, puedo colocarlo así. Ahora, me dicen que los números, si se llenan, solo si se llenan estos tres, debe aparecer el punto. Si no, no. Entonces, pero lo primero que debe aparecer es este. Decimos, para obtener el 9, este puede ser opcional, este puede ser opcional, ¿sí? Y estos de aquí puede ser opcional, pero si aparece el punto con uno al menos, y este opcional, pero todavía eso le falta mucho. ¿Por qué? Porque como yo lo estoy especificando allí, por ejemplo, un número válido puede ser punto. Claro, se decidió ese, punto, no ya, punto, sí, 9. Punto 9. Punto 9 es un número válido. ¿Por qué? Ah, no, 0.9. No, olvídenlo, está bien. Ese pedazo, 0.9. Veamos. Este lo puedo anular. Vamos a hacer anulando. Lo puedo anular, lo puedo anular, lo puedo anular. Si aparece este, al menos debe aparecer este. Bueno, es anulable. Pero el problema de este anulable es que yo estoy obligando a ver acá al menos haya uno. Sí, este está a 1, este es anulable y este es anulable. Por lo tanto, vamos a ver si lo reconocemos. A ver, vamos a copiar la expresión aquí al lado y vamos a eliminar los que no necesitamos. No tiene decimal, por lo tanto, la parte decimal la anulo. No tiene
miles. Por lo tanto, por esta incógnita, como es una de las rutas posibles, puedo eliminarla. Esto me da pie a que pueda eliminar esto, y esto me da pie a que pueda eliminar esto. Y esto me reconoce el 9, por lo tanto está bien. Vamos con la de abajo. Ajá. No aparece el punto. Esto es eliminable porque está en una incógnita. Perfecto. Luego, es 9,99. Como aparece la coma, esto se elimina. Queda así. Se elimina. Ahora, estos dos son eliminables. Como no los necesito, porque va a reconocer es un 9, los puedo eliminar. Me queda el 9. Y acá el último es eliminable. Esto que está acá me reconoce el 9,9. Está perfecto. 9,9. Aplicamos ahora al de abajo. La única manera de tumbar una expresión regular es decir, no me reconoce esta palabra que debería reconocer. Eso lo estamos haciendo así en detalle para que lo entiendan. Entonces, este de aquí atrás, bueno, este número está como difícil porque se sobrepasa el valor, ¿no? Disculpen, ahora sí. Este que está acá es el 9.999. Lo primero que observamos es que no tiene parte decimal, por lo tanto, por esto se puede eliminar. Luego, observamos que tiene punto, por lo tanto, al tener punto, activa estos que están acá. Saco de acá. Como están activados, digo, ¿puedo eliminar los dos primeros? Sí, los puedo eliminar porque son opcionales. Ahora hay un único decimal. ¿Puedo eliminar los otros decimales que están allí? Los otros valores después del punto. Y aquí creo que es ¿dónde está la coma? Punto. Hasta es sin coma. Ajá. 9 puntos. Entonces, como este no se elimina porque se requiere y este se requiere, los puedo dejar o eliminar cuando tienen una incógnita. Entonces, sí, pude formar el número 9.999. Y es válida la expresión regular. Vamos a evaluar la de abajo, el mismo criterio. La repetición es lo único que los enseña aquí porque, aunque parece simple, cuando se lo explican a uno, tienden a confundirse. Nuevo. La coma y el punto aparecen. Por lo tanto, las expresiones de opción de ellos dejan de ser opción y pasan a ser allí que aparecen. También la coma deja de ser opción y está aquí. Luego, dicen, después de la coma, hay un solo número, por lo tanto, después de la número puedo reconocer un máximo de 2. Digo, este se elimina para que reconozca 1. Ahora viene, antes del punto, pueden haber hasta 3 9, pero obligatoriamente uno solo. ¿Hay al menos uno solo? Sí, hay al menos uno solo. Queda así. Y después del 9, las tres opcionales, los puedo decir, este opcional pasa a estar fijo y este pasa a estar fijo. Y por lo tanto, aquí puedo generar el 9.999,9. Se repite el mismo cuento aquí abajo, ¿sí? Con la diferencia de que aquí abajo a estos dos decimales se les reconocen. ¿Sí? ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo para que los que no han entendido empiecen a ver si lo ven. Entonces, esta expresión regular me dice, observo que tiene, o este letsema, perdón, observo que tiene un punto y una coma. Por lo tanto, se supone que mi expresión regular en el punto va a cuadrar con esto. Entonces, la observan si cuadran, al menos un número 9, y estos dos son opcionales si cuadra. Como ya cuadra y está en el letsema, pues digo, bueno, esto ya forma parte de mi expresión regular y le quito la opcionabilidad. Eso es para verlo, no es que funcionen así. Luego de eso, veo, hay una coma. Bueno, la coma dice que es todo esto, está opcional, ya deja de ser opcional, por lo tanto le quito los paréntesis y ahí está mi coma. Acá digo que antes del punto solo hay un 9. Por lo tanto, estos otros dos deben ser opcionales. Si son opcionales, por lo tanto los puedo eliminar. Listo. Después del punto, los 3. ¿Hay 3? Sí.
¿Son opcionales? Sí, hay dos opcionales, pero yo puedo tomar la opción de eliminarlos o dejarlos, decido dejarlos, perdón, y por lo tanto cuadran con el 9.999. Y ahora, coma 99, este último es opcional, lo dejo así y digo, por ese camino, evaluando la expresión regular de esa manera, obtengo ese número. Igual el 0, lo obtengo acá también, de vía similar, simplemente sería lo mismo, pero la última, que era opcional, en vez de decir, bueno, la voy a reconocer por aquí, la elimino. Ojo, esta es una manera intuitiva y poco válida de reconocer una expresión regular. La manera correcta es hacer la ejecución por la tabla en los algoritmos que vimos. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer ahorita por tiempo. 0.9. Ese 0.9 puede ser reconocido por esta expresión regular. Lo saqueamos. La coma no lo tiene, por lo tanto esta expresión regular, que es opcional, muere. ¿Sí? No tiene sino un punto, sí tiene. Por lo tanto, esta opción del punto no tiene efecto acá. El punto va, ¿sí? Y lo que va dentro de las incógnitas, que estaba guardando la incógnita, pero uno de los dígitos es el único que persiste y los otros dos mueren. Por lo tanto, ¿eso lo puede representar esta expresión regular? Sí. Y aquí estos dos mueren, ¿sí? Dejando pie a un último dígito. Y ese último dígito es el que representa eso que está allí. Creo que queda la expresión regular más bonita si la dejamos así, pero es lo mismo básicamente. Para que quede más acorde con igual, como esta. Es indiferente, no solamente que ahí tienen que haber dos o uno. Va a ser pegado a la coma, pegado al punto, da igual. Entonces, por lo tanto, estos son todos los casos que yo determiné de pruebas. Entonces pregunto, ¿consiguen ustedes alguna o algún número que no reconozca esa expresión regular? A ver, Carlos Quiroz, ¿usted consigue algún número que no reconozca esa expresión regular? No, número como tal, no, o sea, de así viéndola por encima, no. Lo único que me queda duda es si ese punto llevaría un contra slash Sí, para quitar. Sí, ahí me lo comí. Tenía mucha hambre. Ahí va. vale, vale. Así, correcto. Correcto. Si no, significa cualquier cosa. Se pasa en las mejores familias. Pasa en FOS. Ajá. Ahora vamos a hablar de ambigüedad. La ambigüedad en una expresión léxica se da por dos formas. Dos expresiones regulares encajan con una mismo lexema. El lexema es el texto que estamos analizando. O una regla encaja con un lexema y una segunda, más grande o diferente, encaja con un fragmento de este lexema. Es decir, una encaja con un pedacito y la otra encaja con la totalidad. O algo mayor. No tiene que ser la totalidad. Entonces, ¿cómo se resuelven estas ambigüedades en los exploradores que genera JFlex? Hay unos procedimientos estándar y lo que él hace es, si más de una expresión regular cuadra con un mismo lexema, en el orden que aparecen las expresiones regulares marca la prioridad. ¿Sí? Entonces, se encuentra la que aparece en la primera posición. Le dije primero la 2. Disculpen, no la leí, sino lo dije de memoria. Y la primera, si más de una regla encaja, si una regla encaja con una parte del lexema y otra regla encaja con otro pedazo del mismo lexema, se elige la que reconozca el fragmento más largo. Si las dos reconocen el mismo fragmento, pues se elige la que aparezca primero, en el orden que usted las creó. Así se resuelven las ambigüedades. Por ejemplo, si observan esta expresión regular que está aquí, son muy similares. La primera reconoce las letras minúsculas de A a la Z en cualquier cantidad, al menos una, finalizando en una mayúscula. Y la otra reconoce lo mismo, pero en vez de finalizar en una mayúscula, puede finalizar en una o más mayúsculas. Por lo tanto, la entrada A, Z puede encajar con la de arriba o con la de abajo. Pero con la prioridad que yo estoy diciéndoles, ¿con cuál encaja? Fabiola Rueda, ¿con cuál encaja con la prioridad que vemos?
Cuando tenemos dos letsemas, ¿con cuál regla debe encajar el letsema? El primero. Con el que aparece primero, porque encaja con la expresión regular de arriba y la de abajo. Pero la que aparece primero es la de arriba. Por lo tanto, encaja con la de arriba. Pero si nos vamos a la de abajo, la de arriba reconoce AAA hasta la primera Z y la de abajo reconoce AAA hasta la segunda Z. Aunque la de arriba reconoce primero un pedazo del letsema, la de abajo reconoce un pedazo más largo del letsema. ¿Con cuál encaja? Con la de abajo, porque reconoce el letsema más grande. Y ahora vienen las acciones léxicas. Las acciones léxicas consisten en código en Java delimitado por llaves que se ejecuta cuando se reconoce una expresión regular. ¿Sí? Las acciones léxicas consisten en este código acá, que es una expresión regular, por ejemplo. Y aquí dice, cuando reconoce una letra mayúscula o minúscula al inicio, y luego una letra mayúscula o minúscula, seguida 0 o más veces de esa letra con el subguión o números que estoy reconociendo allí, un identificador. El explorador ha localizado un identificador, imprime ese mensaje. Listo. Ya vimos cómo es el lenguaje de expresiones regulares de JFlex. Ya vimos también más o menos cómo se redactan. Todo es muy superficial. Ahora tenemos que ver funciones del JFlex para ver ciertas cosas importantes cuando estamos dentro de una acción léxica. La primera es YeYeTest. YeYeTest, cuando usted está dentro de una acción léxica y es reconocida una palabra por JFlex, como por esa expresión regular, YeYeTest nos devuelve cuál es el letsema de esa palabra. El letsema. Es decir, si mi expresión regular es esta que está acá, YeYeTest me devuelve la parte izquierda, que sería el número que cuadró con la expresión regular. El número. Y YeYeChart contiene la posición dentro del archivo de entrada, ¿sí? Como la fila y la columna de YeYeChart. ¿Qué hora es? Uy, ya son las 8. Yo creo que vamos a hacer la parte teórica y yo les mando a ustedes a estudiar la parte práctica. Y les hago unos ejercicios, se los mando en el transcurso de hoy a mañana. Y les digo más o menos con las instrucciones sencillas cómo se hace. Si puedo grabar un video, lo grabo. Hay otro, YeYeChart me da la columna, ¿sí? La posición de izquierda a derecha, contado en columna. Y YeYeLine me dice la línea. ¿Sí? ¿En qué línea del archivo está? Como ya les dije, esto es útil porque cuando ocurre un error en el análisis sintáctico, por ejemplo, el analizador sintáctico recibe tokens. No maneja el archivo, por lo tanto no sabe en qué línea estaba ese token ni en qué columna. Esa información o esa metadata o data sobre la data debe almacenarla usted junto con el token. Ajá. Las acciones léxicas pueden incluir una sentencia de retorno para que la función YeYeList retorne el valor del testigo que deseamos a la función que se ha invocado. Si no contiene una sentencia de retorno, lo que hace JFlex es reconocer la palabra, perfecto, no hace nada y pasa a reconocer la siguiente palabra viendo más tokens. Y no va a parar hasta que reconozca todo lo que él reconoce, ¿sí? Pero no va a devolver un token nunca porque no hay ninguna acción que hacer cuando se reconozca el token. Si la acción no contiene una sentencia de retorno, eso es lo que hacemos. Como toda función de Java, YeYeList pueden tener llamadas recursivas, que en nuestro caso se activan desde las acciones léxicas. Si la llamada es recursiva por el final, es equivalente al caso anterior. Va a seguir analizando. No es muy normal que hagamos llamadas recursivas. Aquí tenemos. El programa siguiente reconoce los dígitos decimales. La impresión del dígito por la salida estándar se realiza desde el método main, de acuerdo con el valor retornado por la función YeYeList. Aquí, cuando dejamos una acción léxica sin hacer nada, como tabulador y salto de línea en Linux y Windows, ¿sí? Esto es una clase, por lo tanto esto que está acá es equivalente a que yo diga R O N O T
RNT o espacio en blanco. El espacio en blanco podemos ponerlo, vamos a ponerlo en una clase. Generalmente me funciona mejor en una clase con el espacio en blanco. Así sería una o más veces. Cuando yo digo que haga eso, y la acción léxica, que es lo que viene a continuación, después de un espacio en blanco acá, código en Java, yo no hago nada, me coloco un comentario de Java, por ejemplo, como este, no coloco nada, lo dejo simplemente en blanco. Lo que estoy diciendo es que cuando reconozca la palabra, la va a seguir reconociendo o consiga un carácter de esto, no haga nada. Consúmalo de la entrada, pero no haga nada. Todo. Luego dice, si reconoce un número del 0 al 3, no haga nada. Pero si reconoce un número del 4 a 6, llame de nuevo a la función de retornar o retorne lo que haga la llamada YLS. Y cuando reconoce un número del 7 al 9, retorne un valor de YYTs. Y cuando reconozca cualquier cosa que no sea un número, va a imprimir, esto no es un dígito. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos acá? Cuando hay una entrada, va a ignorar todo esto que está acá. Va a ignorar los ceros del número del 0 al 3. Pero cuando reconozca un carácter del 4 al 6, vuelve a llamar a la misma función de manera recursiva. No pasa nada. Va a reconocer, va a seguir como donde estaba, pues. Va a seguir el análisis donde estaba y va a hacer otro retorno. Y luego, cuando consiga un 4, un 6, va a llamar a la función, tampoco hace nada, simplemente llama a la función de análisis nuevamente. Y en la 7 a la 9, ahí sí va a imprimir el valor. Y aquí más o menos le dice. Entonces, en la especificación léxica de un lenguaje nos podemos encontrar con varios de sus componentes en diferentes significados e interpretaciones en función del lugar donde aparezcan dentro del archivo de entrada. Si consideramos este ejemplo de un programa en C, se observa que var1 arriba es una variable y var1 abajo es un texto sin sentido o sin significado porque es un comentario. Esos son los estados que yo le dije. Para eso, pues, existen estados que activan y desactivan reglas. ¿Sí? Estos estados pueden ser varios, van al inicio de la regla y deben ser declarados en la sección de directivas. Entonces, por ejemplo, cuando comienza un comentario, ¿sí? ccommen va a ser una macro que expresa un comentario. Perdona, no, aquí no lo están como macro. Discúlpenme. Me confundí con otra versión de LES, la de C. Esta que está acá dice el estado inicial, el estado comen. Solo hay dos estados. Por lo tanto, el estado inicial es este, comienza a analizar. Cuando consiga algo que es un inicio de comentario, pasa al estado comen. ¿Sí? Si es cualquier cosa que no es un inicio de comentario, como dice acá, simplemente no hace nada y sigue reconociendo hasta que consiga uno. O llega al final del archivo. Cuando consigue uno, se activa el estado comentario y en ese estado comentario, cualquier cosa que aparezca diferente de un asterisco, ¿sí? O de un asterisco o de un fin de comentario, ¿sí? Imprima comentario y el valor de lo que reconoce. ¿Sí entienden? Por ejemplo, Notepad. Él dice diferente de asterisco, porque si vemos comentario, él va a seguir reconociendo que cuando el siguiente no sea un asterisco, no es un asterisco, no es un asterisco, no es un asterisco, no es un asterisco, es un asterisco. Cuando ya es un asterisco, aquí solo reconocía los no asteriscos, se devuelve, reconoce esto, bien, y esto que está acá cuadra con el final, que es este. Es una búsqueda hacia adelante, básicamente. Y listo. De esa manera, pues, podemos reconocer ese tipo de comentarios. ¿Cómo se tratan los errores? Entonces, allá hay una pequeña explicación. Pero la explicación más simple es esta. Hacemos una expresión regular que capture las entradas ilegales. En este caso, debe estar al final con un más.
¿sí? Pero el problema es que si la hacemos mal, y hacemos mal el programa, la expresión de entrada ilegal, que está acá, me va a generar la cadena más larga. Y entonces, si me genera la cadena más larga, todo va a caer por ahí y no va a reconocer ningún token. Yo generalmente desaconsejo usarla. Y si simplemente ustedes que están comenzando, claro, si van a hacer un compilador de verdad, sería útil que la usaran. No la usen en un inicio, ya cuando aprendan a reconocer con un lenguaje y todo. Entonces, cuando no la usan, simplemente les va a devolver una falla que no reconoce lo que viene a continuación, qué pasó y listo. Porque si no le va a reconocer esto como la cadena más larga y ustedes van a creer que se la están vacilando porque el código les compila bien. No, profe, me corrió al pelo, pero no sé por qué no me muestra nada. Y entonces ese va a ser el error. ¿Sí? Entonces les recomiendo que al principio, cuando no sepan manejar bien el analizador léxico, no la usen. Esa es una manera. Otra manera es crear una expresión regular que reconozca, aquí están los pasos, todo lo contrario a lo que reconocen todas las otras expresiones regulares, es decir, la negación. Aquí está cómo se hace la negación paso a paso, paso a paso. Y entonces nos queda esta expresión regular, que sería una expresión regular que reconoce todo lo que no está reconocido por las palabras anteriores. Algo muy complejo de hacer. Solo si vale la pena el esfuerzo, lo recomendaría hacer, pero es interesante que vean que existe esa modalidad de hacerlo. Luego tenemos la sección de directivas. Tenemos directivas que afectan las reglas léxicas, el tipo de datos retornados, el formato y que particularizan las propiedades. Eso lo voy a pasar muy rápido. Ok. Veamos. La sección de directivas en la declaración de macros. Las macros, como les dije, son expresiones regulares a las cuales usted le da un nombre. Por ejemplo, dígito es esta expresión regular, alfa es esta expresión regular y entero es esta expresión regular. Nombre, expresión regular. Estas macros, ¿sí? Ilegal es igual a la Z ilegal. Está mal usarla. Porque su efecto es indeterminado. ¿Sí? Indeterminado 1, indeterminado 2, porque hay un ciclo. ¿Sí? Es decir, usted puede utilizar las mismas macros para definir otras macros, como lo hizo acá, dígito, dígito. Pero aquí está claro, el dígito es esto, y varios de estos acá, con un más, convierten en un entero. Pero esto que está acá no tiene sentido porque es recursivo, y esto es recursivo de manera indirecta. Tampoco tiene sentido. Los estados también se declaran en esa sección de directivas con el porcentaje state. Si usted no declara estados, porque ve que no los requiere, normalmente muchas claves no lo requieren sino por labores muy específicas, usted simplemente no los declara. Pero si lo va a declarar, lo declara de esta manera. Aquí, por ejemplo, pasamos a otra directiva que me dice que es indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas, y entonces la A a la Z es indiferente. Útil solo en algunos lenguajes, no lo recomiendo usar, pero bueno, sobre todo para reconocer identificadores que no son sensitivos a las mayúsculas. Pero eso haría, por ejemplo, que si usted reconoce algo, supongamos, usted dice que su lenguaje tiene la palabra print, pero como alguien coloque print de esto, que no es esto, depende de cómo usted defina su lenguaje, va a ser lo mismo. Por lo tanto, esto va a ser una palabra reservada aquí y aquí, aunque su lenguaje nunca dice que va con una F mayúscula. Es algo sensible de usar. Los valores de la columna y la fila se deben activar en esas directivas para que funcionen, si no, no van a ser activados. Con porcentaje char y porcentaje line. ¿Sí? Ahora hay directivas que modifican el tipo de dato retornado. Normalmente retorna un entero, como ya habíamos quedado. Pero si, por ejemplo, queremos retornar el token más metadata, como la columna y la línea en la cual estaba, tenemos que cambiar ese tipo de retorno por una clase especializada. Y allí es donde podemos hacer la directiva que está acá, ¿no? Que les acabo de decir, las directivas que muestran. Esta directiva me convierte un tipo java.integer para que no devuelva un int. ¿Sí? A ver, ustedes que ya van en el séptimo semestre y muchos de ustedes trabajan, ¿qué diferencia hay entre devolver un int o un integer? A ver, puntos en el parcial que lo diga. Tienen 10 segundos. 1, 2,
No escucho nada. ¿Ninguno habló? Profe, ¿no tendrían algo que ver con la cantidad de bits que se guardan o que se maneja? Sí, eso es en parte, pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa aquí es que en el INT, al ser un tipo primitivo, no puedo devolver en nulos. En el otro tipo puedo devolver nulos, objetos o tipos de datos modificados por él. Pero bueno, depende de la versión de Java. Eso es básicamente lo que dicen aquí. Yo puedo devolver cualquier cosa. Ah, perdón. Y eso también el de devolver cualquier cosa está por acá. Después lo busco. Es porcentaje, no me acuerdo aquí, está más adelante aparece. El valor del final, porcentaje TIE, aquí está. El valor de final de archivo es -1, pero si yo utilizo porcentaje TIE, el valor de final de archivo debe ser del tipo que está en ese porcentaje TIE. Porcentaje TIE me cambia el tipo que retorna JFlex. ¿Sí? Entonces, normalmente es este, pero si yo cambio el valor, tengo que hacer algo así que me retorne el nuevo valor. Es decir, si retorna una nueva clase, por ejemplo, tipo token, debe retornar un nuevo tipo token, que significa fin de archivo. Acá. Y aquí está cómo se personaliza. En este caso, dijimos que es un doble, aquí retorna un 0 y listo. Un cambio sencillo. Podría ser una clase, podría ser otra cosa, así como se hace. Puedo modificar la clase. Si no le gusta JLS, le pongo porcentaje clase y le cambio el nombre de la clase. ¿Sí? Puedo hacerla pública. Puedo cambiar el nombre de la función del análisis léxico, por ejemplo, analizador léxico, con porcentaje function. Y bueno, si yo le coloco una clase, por ejemplo, porcentaje class, function tokenizer public, va a ser public class scanner, public JJ token, tokenizer. JJ token es el tipo de dato retornado por los tokens, ¿no? Además, con la directiva implement, permite especificar la interfaz que implementa y el resultado sería algo como JJ class implements tal interfaz. La clase JJL generada por JFlex pone dos constructores, uno que acepta un único argumento, que es el flujo de entrada a explorar. ¿Sí? Puede ser de un dispositivo input y reader. Y si se pretende tener un explorador que acepte caracteres únicos, es recomendable el reader. Se lee, el explorador lee y escribe archivos de texto. ¿Sí? Esta tabla de caracteres contiene los códigos de tamaño de carácter de 7 bits, comprendidos entre 0 y 127. Esto hace que si encuentra archivos de entrada como la ñ o la e, le va a dar un error. ¿Sí? Pues evitemos usarlo y diseñándonos al ASCII por ahora. Si deseamos usar todos los caracteres, le pongo porcentaje full y me usa de 0 al 255. Y si se desea utilizar todo el alfabeto Unicode, se pone porcentaje Unicode. Depende de lo que van a generar. Si queremos que reconozca el /n igual que el /rn, que es el de Windows y Linux, ¿sí? Le decimos not units, entonces va a unir los dos como uno solo. Y ahí hay unas limitaciones que él posee. El código añadido a la clase, si yo quiero añadir, cuando genera la clase, algún código directamente a la clase, así se añade. Lo que hace que el código sea añadido, nomás se crea la clase. Eso es para que lo hagan en el generador. ¿Por qué les digo estas directivas? Porque ustedes siempre van a trabajar con la especificación y no directamente con la clase. Si ustedes modifican la clase que genera el analizador léxico y luego tienen que cambiar una expresión regular, cuando la vuelvan a generar, todos los cambios que hicieron se van a perder. Por lo tanto, el código tiene que estar añadido en la especificación y luego que él lo genere correctamente. Por eso se les muestran todas estas directivas, no es por hobby ni por gusto las van a usar. Luego, si quieren código básicamente en el constructor, la que está arriba. Si quieren un código especial de tratamiento de excepciones, la que está allí. ¿Sí? Alguna excepción especial a tirar. Y habla más que todo de excepciones, lo pueden leer ustedes. Y la sección de código de usuario. Bueno.
Tienen que tener cuidado con lo que hacen. Pueden declarar importación de paquetes que hagan falta, declaración de un package, etc. ¿Sí? El código que precede a la primera directiva. Ese código se copia literalmente. Ya lo saben. Criterios para acelerar el explorador. Bueno, hay que evitar las expresiones regulares que reconozcan cosas muy largas para evitar el backtracking. En criterios generales, pues dependiendo de lo que hagan, los exploradores léxicos son muy rápidos, no hay mucha necesidad de optimizarlo. De por sí se generan optimizados, pero bueno, si requieren aquella optimización extra, eviten utilizar ggline, ggchar si no es necesario, etcétera, etcétera. Aquí se explica qué es el backtracking, que yo ya le dije. Es básicamente cuando se reconoce un lexema muy largo, entonces usted tiene que ir hacia adelante y luego hacia atrás para ver cuál reconoce el lexema más largo. Si usted hace backtracking, su programa va a ser más lento, pero a veces es inevitable hacerlo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo mínimo de JFlex y les recomiendo que hagan algunos ejercicios. Comiencen. ¿Cómo van a hacer los ejercicios? Ya son las 8:20. Vamos a ver si queda algún tiempo aquí. Voy a ver si queda algún tiempo. Abrí mal. En vez de... necesito... ajá, aquí está. No se había abierto que era, pensé que tenía que abrir compilable. No. Simplemente se puede abrir directamente aquí. Hacerse. Vamos a sacarlo para acá. Claro, al abrirlo con aquel no lo ejecuta la máquina si no se abre porque los jars son simplemente un zip. Cierro. Aquí está el JFlex. Lo que yo debo hacer es una especificación. Aquí tengo mi IDE. Vamos a generar una nueva carpeta. Vamos a generar un nuevo archivo. Después instalamos componentes y todo que nos ayuden con JFlex. No sé si esto lo reconoce .lej o .jflex. Vamos a reconocerlo así. Ahora vamos a decir que es texto. Sí, la vamos a abrir. Y vamos a comenzar a colocar una especificación. Vamos a ver si alguna sencilla como esta, no sé. Lo mínimo que debería reconocer es porcentaje. Aquí abajo podemos colocar un código, por ejemplo, 0 al 9, 1 o más veces, reconozca... esto no es. Ese es un problemita acá que no es Java, pero ahí va código de Java, system.a.prinln. Hola, punto y coma. Ahora, acá debemos tener un código como este. Vamos a ver si puedo copiar acá. No me deja copiar. Vamos a ver, bueno, me da pereza ponerme a hacerlo. Vamos a buscar aquí un ejemplo de JFlex en línea. Soy más vago que ustedes. Bueno, vamos a crearlo. No conseguí un ejemplo útil. Porcentaje cierra. Sí. Esto me indica que este código va dentro, como lo vimos anteriormente, va dentro de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir aquí un main. Aunque aquí ya hay un main. Si aquí hay un main, lo que puedo hacer es
usar este, pero tendría que generar la clase. Vamos a ver si me genera algo con esto. Si me lo genera, usamos esta clase directamente. Vamos a hacer que la genere aquí. Y vamos a decirle que la especificación es esta. Que lo genere. No, me dice que hay un error. Que un carácter inesperado. Ah, este. Genere. Ya lo generó. Lo vemos, ya generó la clase. Podemos verla. De forma estándar. Para usarla. Aquí me está dando un error. Hay un package, lo estamos arreglando. Fija el package que es. Vamos a ver, ya está fallando por algo. Vamos a ver por qué falla. JJ Token. Las JJ Token no me lo reconoce porque no tengo. Profe, yo creo que es porque no ha colocado la librería dentro del editor. Sí, eso no lo he colocado. Ya lo estoy diciendo porque no tengo la librería. Vamos a meternos a las descargas. Tenemos por acá el JFlex nuevamente. Ajá, ahora tenemos este acá. Ah, pero cónchale, deberíamos hacer un proyecto de Maven para no estar con esta enseñando puras vainas retrógradas. A ver, vamos a meterlo hacia la antigua. Pues. Yo con el modelo que les mando con Maven. Vamos a agarrar la librería. No, aquí esta no está separada. Está full más nada. Con el solo .jar sirve, profe. Yo la instalé así, con el puro .jar la coloqué como librería externa dentro de él. Sí, bueno, pero vamos a ver si me lo acepta arrastrándolo, no me lo aceptó. Vamos a añadirlo entonces de la otra manera. Ya lo tengo acá. Ciérrate. Ajá. Yo IntelliJ nunca lo he añadido en librerías a lo loco. Vamos a añadir librerías. Me imagino que es en File Project Structure. Me imagino que es en librerías. Asumo que es aquí. Una librería de Java, cochina. Vamos a meterla completamente. Descargas. Ya va. Vamos a buscar la ruta completa del archivo. Descarga. Vamos. El módulo, sí, el mismo módulo. Ok. Entonces ahí ya teóricamente, si todo está en lo mismo, debería reconocerlo, pero no lo está reconociendo. Profe, ahora tiene que agregarlo al proyecto directamente. Al ¿Cómo? SRC le da clic derecho y se la coloca. ¿A qué? No. En SRC, en el proyecto, le da clic derecho y él le muestra una opción de los módulos del proyecto como tal. Y ahí sí Estamos trabajando el proyecto en módulos. Yo no lo estoy trabajando. Yo le puse Java 1.8 para no trabajar con módulos, pero sí, lo tomó por defecto. Eso lo añade uno aquí en cuál módulo. En Open Módulo Settings. Open Módulo Setting, ajá, ahí. A ver, usted que sabe trabajar a la antigua. Y le da en dependencias. No, allá. El módulo. Y selecciónelo y le dan a aplicar. ¿Le digo Export ahí? No. No, simplemente márquelo ya y le dan a aplicar. ¿A qué? Pero el chulito ahí. Ah, aquí. Claro, y ahí dele a aplicar. Estoy diciendo que si lo exporto para que el módulo lo vea. Y ahora sí en teoría debería. Como usted me dijo, pues culpa suya, ¿no? Sí, la antigua llevo tiempo sin usarla, yo solo con Maven. Ay, no, váyase para el coño la madre, más solo con Maven.
Maven. Vaya para coño la madre. Maven. Ajá. Windows. Ajá. Listo. Aquí a la antigua. Ajá. Vamos a ver en Maven cuál es el artefacto. No, mata la cabeza. Maven, JFlex. Ajá. YGLS. Vamos a copiar directamente ahí a lo loco. Le cambiamos ahorita el package. Ya se lo cambió él. Sigue dando el error. Sí. Pero ya está el artefacto. A ver, ¿cómo es entonces? A ver si ya lo hacemos por Maven aquí mejor. Módulos, librería. Yo creo que es librería. Ajá. Java Runtime. Java Runtime. ¿Será que esta es una librería diferente? No, es la misma. JFlex 1.8.2. A ver si es la misma que estoy usando. ¿Dónde está mi carpeta? Sí, es la misma. Ajá, módulos. ¿Qué módulo tenemos activo? Sobre módulos Maven. Módulo SOR, vamos a exportarla. Las demás no importa. El ámbito compilación y runtime. Bueno, vamos a poner compilación más nada. Aquí. Project Structure. A ver, aquí me dijo algo. Ajá. Libraries. Clases. Vamos a ver si esa librería tiene token S. token. Maven, char. Skeleton, nada. ¿Será que yo estoy mezclando versiones de... Le dije que yo usara una versión que no había usado antes. Yo creo que es eso. Sí, porque yo no veo esa clase aquí. Normalmente ese es un runtime. O sea, que estoy importando la que no es. Vamos a ver si tengo que importar es el runtime. Entonces, sí, sí, sí. Ya estoy viejo. Olvídenlo.
Esa librería es esta. Porque estamos usando, mala mía, estamos usando un token. Vamos a ponérselo de una vez aquí. Un token especial de algo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no, eso no es de JFlex, es de otra cosa. Vamos a ver si refresco aquí. Si no se arregló, entonces vamos a hacer otra cosita aquí. Simplemente cambiemos la especificación. Entonces el otro estaba bien, simplemente metí de pata fue mía. Un porcentaje y el tema. Y vamos a volverlo a generar. Ya. Ya está listo. Bueno, perdimos un tiempo ahí valioso. Vamos ahora a crear el main. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a crearlo aquí. Para crear el main, simplemente, ¿qué hago? Pues la clase se llama ggles. ggles. Analizador. Vamos a importarla. No están en el mismo package. b.9.2.b y este también. Entonces, ahora, ¿por qué coño no mide la clase ggles? Porque tiene un error. Están en el mismo package en el código, ahora sí. Ahora sí. ggles, lo que hago es, básicamente, vamos a decirle que uno de los argumentos, sí, vamos a hacerlo a la antigüita, argumento.len diferente de 1, no exception, no válido. En caso contrario, ahí sí, el argumento sería string archivo va a ser igual a RGS en la posición 0. ¿Sí? Entonces mi analizador eléctrico va a ser igual a new file input stream ggles. Y aquí pues viene el nombre, ¿no? Sería archivo. Hay mejores maneras de hacer esto. Podemos hacerlo entre un try catch, una manera bonita. Aquí vamos a hacerle surrounded. No lo vamos a hacer. Aquí se puede hacer dentro del try catch, queda más lindo, pero me dice que from reader to file input stream. Ajá. File input stream. Uy, bueno, no debe haber hecho ese cambio. Ajá, input reader. Entonces declaremos los file input reader. New file reader. Sería. No sé si con esto me basta, no. Ya va. Déjame buscar la nueva inicialización. A mí siempre me olvida la jerarquía de clases que hay. Se hace una sola vez. Apples, new, tiempo sin usar ese código. Aunque como lo puse, funcionó la otra vez, pero bueno,
JLS, vamos a ver qué es lo que pide acá. Si vamos al constructor, nosotros pide un Java IO Reader. Voy a buscarlo. Ajá. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo así. New File Reader. Y le ponemos archivo. Ya, más cochino. Vamos a crear el archivo aquí. Por fuera. New Directory. Vamos ejemplos. O fuente. Damos un nuevo archivo. Ejemplo 1.txt. Mi especificación dice que el número es del 0 al 9, pues coloco nada más números. Si yo coloco algo diferente, ¿sí? De eso, se va a morir. Lo dejamos solo así. Capturamos esto que está acá. En la ejecución, acá le decimos edit configuration. Acá le decimos prolonged argument. Lo que con uno solo ya basta. Le decimos así. Y lo mandamos a ejecutar a ver qué hace. ¿Hizo algo? No reconoció nada. Con el vamos a por lo menos imprimir un mensaje acá. Inicio. A ver si hace algo. No hace nada, obvio. La mayor burrada en el mundo no he hecho yo. Aquí tenemos que hacer un mientras analizador.jls sea diferente de -1, to punto equals -1, que sea diferente. ¿Por qué me dice esto acá? Veamos. Ahí. Exacto. Entonces ahora sí le damos. Ajá. Inicio hola, pero no está reconociendo bien el fin de archivo. Eso es todo. Me dio un puntero nulo. Entonces ahí es cuando tengo que colocar en la especificación, como es un entero, le debo decir acá, no me acuerdo cuál es, la acabamos de ver y no me acuerdo. De la especificación es EOF. Porcentaje. Ajá. Porcentaje o F. Entonces tenemos que volver a generar. Eso es lo que pasa cuando cambiamos la especificación. Cualquier código que hubiese estado en el analizador se perdía. Y entonces, como el código que le cambiamos el package, por eso tenemos que cambiar el package también en la especificación. Vamos a ver si creo que es porcentaje package. No sé si será eso. Package. Y viene aquí b.me.edu. Vamos a generar ahí a ver. No era ese. Bueno, no me acuerdo ahorita. Después lo buscan ustedes. Voy a arreglar el source.
El main me dice obviamente que no lo consigue porque no está en el mismo package. Me voy para acá. Lo pongo en el package que debe estar. Listo. Se arregla. Y aquí le digo mientras analizador YLS igual y busco la variable que me va a generar ahora que es YLS.eof. ¿Sí? Y ahí sí, mientras sea diferente de eso, continúe. Bueno, me está dando un error de hola. Pareciera que lo da dentro de esto. Dentro de la especificación acá. System.out.println. Hola. Después verifico más o menos qué es lo que es. No quiero terminar de alargarles más esto a ustedes. Y bueno. Luego les coloco aquí la duda. Pero aquí lo reconoció. Si ven, imprimió el hola. Lo único que tiene mal es el final. Debe ser algo allí en la especificación. Tengo que revisar bien. Esta es una nueva versión de YLS. No la he manejado. De hecho, cambió la manera a un file reader. No sé cómo se hace ahora hasta el final. Voy a leer la documentación. Se supone que esta debería funcionar, pero también lo podemos correr paso a paso y ver qué es lo que pasa. Vamos a correrlo paso a paso. A ver dónde es donde falla. Supongamos que metemos 1, 2. Ah, no, ¿qué dice? Uno solo. Lea uno solo. Luego otro. Luego otro. Ahí ya el segundo debería dar error. Veamos. Banco. Arranco acá. Viene acá. Le doy. Perfecto. Me reconoció el hola. Aquí, el valor que reconoce, no lo guardé. Tremendo error. Vamos a llamarlo aquí entonces. Para ver qué es el valor que me devuelve en la segunda llamada. No la hagamos acá, sino hagámoslo directamente acá. Entonces me devuelve nulo. Cuando ya me devuelve nulo, entonces sí lo podemos arreglar. Arreglémoslo una vez. Entonces, mientras en analizador les sea diferente de nulo. Ok, ya se arregló. Vamos. Ojalá sí. Tenemos plena confianza que se arregló. Listo. Perfecto. ¿Dudas? Sé que tienen muchísimas dudas. Pueden arreglar el ejemplo. Por ejemplo, si quieren que cuando conozcan un número esto y cuando consiga una palabra, imprima palabrita, los puntos YYTs. ¿Se acuerdan del famoso YYTs? Y cuando consiga una palabra en mayúscula o letras en mayúscula, palabrota, y comenzamos. Luego lo vamos a hacer más útil, ¿no? Olvídenlo, iba a correr la misma versión vieja. Siempre tenemos que hacer la especificación, generar. Como no lo he añadido a la especificación, tenemos que meterlo aquí manualmente, decirle que cambie el paquete. Me devuelvo a mi main, le digo ejecutar, me va a reconocer eso, pero si yo cambio el archivo por casa, perro, mujer, agua, lo mando a reconocer. Ahí está. Hola, palabrota, casa, perro, mujer, agua. Fin. Ahora sí, ¿dudas? ¿Ninguna duda? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Bueno, les voy a pasar este código por el Telegram en un rato. Después vamos a finalizar el día de hoy. Ya va a aprender a hacer un analizado léxico. Ya mañana pueden hacer más SQL, no hay problema. La parte léxica. Y bueno, nos falta ver un ejemplo donde retorne tokens. Eso nos faltaría ver. Pero ahorita más que todo esos ejemplos no son tan importantes porque eso los vamos a ver más cuando
ya nos unamos con el analizador léxico sintáctico, pero por ahora podrían ustedes hacer un retorno de token simple y ver cómo los retorna. Como un ejercicio, voy a hacer los ejercicios que están planteados. Bueno, hasta luego, muchachos. Vamos a cuadrar por el grupo más tarde cuando ponemos el examen. Ok, o mañana. Profe, disculpe, a nivel de parcial, para la evaluación va a ser todo a papel lo que es los autómatas y todo esto, o también va a haber parte práctica en la que utilicemos el JFLET. Vamos a hacer el examen de manera que lo puedan hacer en la computadora a distancia, porque no le vamos a dar una ventaja a unos de que se puedan copiar fácilmente a distancia y otros que no. Entonces vamos a darle a todos la posibilidad de que se puedan copiar de las clases al menos, pero que piensen un poquito. Ahora, si se copian el código entre ustedes, pues ahí sí, yo no lo puedo evitar, pero la falta de ética pues es muy grande. Pagarán su pecado cuando trabajen en el futuro y no sean capaces de hacer sus propias cosas. Pero voy a intentar hacer el examen de una manera que se pueda presentar a distancia, que no tengan mucho tiempo de sobra, que sea muy el tiempo medido, de manera de que si sabe hacer las cosas, las sabe, y si no, adiós, pase y siga, porque cuando el ocio, es la madre de todos los problemas. Entonces cuando están ociosos es cuando comienzan a llamar al otro y a joder y demás. Entonces el examen va a ser rápido, 45 minutos, 1 hora máximo, unas tareas por hacer, algunas preguntas por resolver, y aún así es demasiado tiempo. Bueno. Ok, profe, entonces sería a nivel de eso, hacer un analizador léxico. Sería básicamente el examen, ¿no? No. Vamos a hacerlo también en alguna plataforma. O sea, va a tener varias partes. Déjenme que lo piense el fin de semana, a ver qué me sale en la cabecita. Bueno. Ok, porfa, pero nos dice un poquito así como instrucciones para no llegar tan perdidos en el caso de saber bien, o sea, centrarse de qué va. ¿Quiere que le dé un cuestionario como le dan a los niños de bachillerato? Sí, porfa. No va a ser así, créame. Bueno, pues, quedamos así por ahora. Sí, profesor. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Dale, profe, hasta luego, gracias.